Un momento. Ok, muy bien. Decíamos que Juan 3:16 es una escritura que debemos de saber de memoria muy bien, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decíamos en la clase pasada que la palabra que se tradujo en nuestras Biblias al español como mundo, en realidad en griego es la palabra cosmos, porque de tal manera amó Dios el cosmos que dio a su Hijo unigénito. Y el cosmos encierra todo, la vegetación, la vida animal y por supuesto a nosotros como la máxima obra de la creación. Aquellos que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Entonces, prácticamente, eso es a lo que se refiere el libro de Mormón cuando dice que debe ser una expiación infinita, algo que cubra todo, tanto el microcosmos, las cosas que no vemos, como el macrocosmos, las cosas que están fuera incluso de nuestro planeta. De tal forma que entonces necesitamos ahora entender principalmente al cosmos, es decir, en este caso a Jesucristo, y que es prácticamente Él quien fue el creador, el autor de salvación, es quien va a venir a reinar a esta tierra y ha cumplido con el papel que tuvo como Mesías Salvador espiritual. Entonces vamos a ver que primeramente en la historia de la humanidad el Señor da este tabernáculo como una tienda o un templo portátil que se puede llevar a través del desierto. Y de esta manera es como el Señor trataba de tener su presencia entre nosotros. Posteriormente, Salomón le construye un templo, una casa ya específica en un lugar fijo, porque dice, bueno, ciertamente el cielo de los cielos no puede contener la gloria de Dios, pero no es correcto que nuestro Dios esté viviendo en una tienda mientras que el rey está viviendo en un palacio. Y con ese sentimiento y con ese amor le construye un templo al Señor. Pero el deseo de Satanás siempre ha sido que ese templo sea profanado. Y vendrían algunos reyes, algunas otras naciones y profanarían el templo. Primeramente, el rey Nabucodonosor de Babilonia. Posteriormente, sería el rey Antíoco de Grecia. Y posteriormente, los emperadores romanos harían lo suyo, tratando de profanar la casa del Señor, hasta que Roma por fin decide destruirla. Sin embargo, cuando se destruye el templo de Jerusalén, ya habían otros templos. ¿Y a qué nos referimos con otros templos? Vamos a leer primeramente Hebreos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Por favor, quien lo tenga, si puede ayudarme a leerlo. Hebreos capítulo 5, versículos del 3 al 5. A ver, yo lo tengo. Y por causa de ellas, debe, tanto por sí mismo como también por el pueblo, presentar ofrendas por los pecados. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Y así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Muy bien. Ok, muchas gracias, hermana. Aquí
podemos ver cómo es que el Señor permite que su Hijo fuera engendrado, que Él pudiera recibir un derecho sacerdotal y como sacerdote tiene que obrar en un templo. Sin embargo, este templo no se trató de un templo de piedra, sino de un templo humano, como lo podemos ver en Juan capítulo 2, versículos del 18 al 21. Ujú. Por favor, ¿quién me puede ayudar a leerlo? Lo leo yo. Ujú. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Es Muy lo bien. que Atrás. Ok. Vemos entonces que Cristo como sacerdote tenía que operar en un templo, pero no se trataba de un templo de piedra. Tenía que llevar un sacrificio, tenía que llevar una ofrenda, tenía que hacer una obra vicaria a favor del pueblo y a favor de aquellos que se arrepintieran. Y la única forma que lo hizo es a través de su propio cuerpo, a través de su templo, el cual él pudo derribar y levantar al tercer día. Y así es como entonces se cumple la profecía del profeta Oseas, cuando dice que al tercer día él nos levantaría. Y esta sería solamente el inicio de una gran obra, que es la obra de redención, de una expiación infinita que aún no se cumple. Todavía quedan algunas cosas pendientes. Y esas cosas pendientes tendrán una consumación en el momento en que Cristo regrese y entonces ordene a los que están en los sepulcros que se levanten. Ahí es cuando empieza el gran fin. Pero mientras tanto, los principios de la ley de Moisés, los principios de la ley en general, siguen vigentes. Y por eso es que es necesario que comprendamos estas cosas. Satanás creyó haber destruido este templo, el templo de Jesucristo, el templo de su cuerpo. Sin embargo, al tercer día él resucita. Pero resulta que Dios decide que este templo no se puede quedar en la tierra. Es un templo muy sagrado y entonces decide que tiene que estar a su diestra. Y esto está por decreto. De tal forma que entonces Satanás ve una oportunidad de poder vencer al mundo, de vencer a Dios y profanar nuevamente el templo. Pero no se daba cuenta de que ya no se trataba solamente de un templo de piedra, ya no se trataba de un solo templo de carne y hueso, sino que de pronto empezaron a surgir cientos y cientos de templos, como aparece en Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 16 al 17 y capítulo 6, versículo 19. Por favor, ¿quién me puede ayudar con la escritura de Corintios? Tres del 16 al 17. Así es. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, hermana, muchas gracias.
Y en el 6:19 dice lo siguiente: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Son escrituras bastante fuertes, porque prácticamente nos está enseñando que nosotros somos ese lugar en el cual se llevan las ofrendas. Somos el lugar en el cual se eleva el humo del incienso. Somos un lugar eh, que puede estar en el mundo, puede estar en un lugar santo, pero también puede estar en un lugar santísimo. Pero eso depende de nosotros mismos. Y esa es la exhortación que nos hace el apóstol Pablo, de recordar que somos templos vivos. Ahora, cientos y cientos de templos. Y esto es maravilloso porque Satanás tiene una obra muy grande. Ya no es destruir solamente un templo, sino destruir a cada uno de nosotros. Pero primeramente, el primer gran paso es profanar el templo. Y él va a pensar eh, que cada uno de nosotros, de manera individual, puede dar pie a la profanación de su propio cuerpo. Entonces, ahí se queda solamente como reflexión de que si Cristo pudo vencer y él pudo mantener su templo, nosotros podemos mantener el nuestro. Tal vez podamos cometer errores, tal vez en algún momento de la vida habrá algo que se infiltre en nuestros templos, como lo fue en los tiempos de Jezabel, que ella puso estatuas de Baal en el lugar santo. Sin embargo, tenemos la oportunidad de poder dedicarnos nuevamente, de poder reinaugurarnos, y entonces nuevamente santificar ese lugar y decir que hay santidad al Señor en cada uno de nosotros. Y eso es precisamente lo que es la celebración de Hanukkah, de que cada año podamos recordar que podemos rededicarnos nuevamente al Señor, de ser un nuevo templo para la gloria de Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta acerca de esto? Bien, ya hablamos en ocasiones anteriores acerca de los materiales. Posiblemente por ahí se me fue alguno que otro material ya más específico de algunas partes del tabernáculo. Eh, Decimos que lo que se conoce como el tabernáculo en realidad es el Mishkan, que se refiere específicamente a la parte de la tienda, es decir, no incluye el atrio. Por eso en algunas versiones de la Biblia se les conoce como el atrio de afuera, teniendo como por entendido que el Mishkan es en sí la tienda. Y decíamos que el atrio tiene una puerta. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa puerta? Lo pueden decir en español. Decíamos que hay 3 puertas o velos que tenemos que cruzar. Y el primero de ellos se llama el camino. Entonces, esta puerta que está a la entrada tiene un nombre y se le llama el camino. La siguiente puerta, que es la puerta para entrar al lugar santo, se le conoce como la verdad. Y el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo se le conoce como la vida. Para llegar al lugar santísimo necesitamos pasar por la puerta, que es el camino, después la verdad y la vida. Lo interesante es que cuando entramos a la puerta, ¿y recuerdan quién es la puerta? Jesucristo. Muy bien. Entonces Jesucristo es la puerta. Y dice la escritura que Él no pone
centinelas ahí. Él mismo está a la puerta. Pero nosotros de manera voluntaria llegamos a este lugar. Nadie nos obliga. Nosotros nos presentamos con nuestra ofrenda para el perdón de nuestros pecados. La diferencia entre la primera puerta y la puerta del lugar santísimo, perdón, del lugar santo, es que en la primera entramos de forma voluntaria, pero en la segunda ya es por invitación. Ahí sí ya es diferente. Y ahorita vamos a ver por qué decimos que es por invitación. En el atrio, quienes operan el sacerdocio son los levitas y los sacerdotes en general. Los levitas vamos a decir que son como los ayudantes de los sacerdotes, son como los diáconos. Los sacerdotes son los que se dedicaban a realizar todas las ceremonias de ofrendas y holocaustos que se realizan en el Mizbaj. El Mizbaj se traduce como, en español, como el altar. Decidí ponerlo en su nombre hebreo, ya que el Mizbaj se refiere a todo lugar que se menciona en la Biblia como altar del sacrificio. Desde los tiempos de Adán se han hecho altares en los cuales se han hecho los sacrificios a través de derramamiento de sangre para recordar el sacrificio de Jesucristo. Decíamos cuando vimos el Génesis que cuando Adán y Eva son expulsados del jardín de Edén, ellos se dan cuenta de su desnudez y entonces de manera un poco usurpadora, ellos hacen una túnica, perdón, se cubren con hojas de higuera. En el templo se nos enseña que esa idea no surgió de ellos mismos. Y ellos se cubren creyendo que de esta forma podrían cubrir su culpabilidad. Sin embargo, cuando oyen la voz de Dios preguntándoles en dónde están, ellos se esconden, a pesar de que ya estaban cubiertos con las hojas de higuera. El Señor les pregunta qué había pasado y ellos dicen, oímos tu voz y nos escondimos porque estamos desnudos. Y entonces, para poder remediar la desnudez de Adán y de Eva, lo que el Señor hace es una túnica de pieles para Adán y Eva y los cubre. Esa túnica de pieles surge del primer gran sacrificio que se hizo en este planeta, donde el propio Dios, el propio Jesucristo, mata a un cordero y de ese cordero saca la túnica con las cuales cubre a Adán y a Eva. Ahora bien, el Mizbaj, este altar del sacrificio, tenía una función muy importante. Esa función es hacer los sacrificios. Eran 5 tipos de sacrificios que se tenían que realizar. Uno de ellos era el holocausto. Y es importante, no vamos a entrar a los detalles, pero sí es importante resaltar algunas partes que se mencionan en las escrituras. Y una de ellas es que es de olor grato para Dios. Es decir, que es una ofrenda que es agradable para el Señor, porque no tiene una relación directa con los pecados intencionales. Se refiere más bien a la idea de que nosotros debemos de consagrarnos completamente al Señor. El holocausto es la ofrenda en la cual todo el cordero se quemaba. No había nada que rescatar de él. Y se hacía bajo los estrictos exigencias de la ley de Moisés. Tenía que ser un macho cabrío, perfecto, sin manchas, sin defecto, que no tuviera piernas rotas, etc. O en su defecto,
podía ser un ave. De esta forma es como se ofrecía el holocausto. Y nos menciona también, o nos hace recordar que Jesucristo se ofreció de manera íntegra. Él no dijo, solamente le dedico a mi pueblo una parte de mi tiempo, sino que Él se consagró de noche, de mañana a noche. A las 24 horas del día, Él estuvo siempre al servicio de su pueblo y pues nos deja mucho que reflexionar porque nos hace pensar de qué manera nosotros nos consagramos al Señor. ¿Lo hacemos por completo o le ponemos límites a la consagración que le damos a Dios? ¿Le decimos solamente te dedico 3 horas o estamos realmente llevando una vida consagrada al Señor? La siguiente ofrenda es la ofrenda de grano. Esta es una ofrenda que no tiene nada que ver con sacrificios, es decir, con derramamiento de sangre. Se trata de una ofrenda hecha de harina o también puede ser de granos, no necesariamente harina. También es de aceite, de incienso y de sal. Y todas estas artículos debían ser llevados al sacerdote y se dividía en tres. Una parte iba para la preparación del pan del lugar santo. La otra era consumida 100% en el altar, y a esta también se lo conoce como ofrenda de fuego. Y la otra porción que sobraba se bendecía y se le entregaba nuevamente a la persona que llevaba la ofrenda para que con esa ofrenda ellos pudieran preparar su propio pan, el cual era bendecido y consagrado en sus hogares. De estos dos sacrificios, ¿tienen alguna pregunta? No. Bien. No. Entonces, el primero no tenía una relación directa con el pecado, era más bien el significado de una consagración. El segundo sí tenía que ver con el pecado. Esto es lo que lo hace interesante, porque no todos los pecados en la ley de Moisés, ojo, aclaro, y es importante que ustedes lo lleven en mente, no todos los sacrificios en la ley de Moisés se tenían que hacer o se tenían que expiar con derramamiento de sangre. Y aquí vemos la evidencia de uno de ellos, la ofrenda del grano. Y también podría ser una ofrenda mineral. Hay pasajes en la Biblia en la que se habla de que, por ejemplo, algunos ejércitos, todo el botín lo consagraban al Señor como expiación por sus pecados, a causa de las muertes que habían llevado a cabo a través de la guerra. Tenemos la ofrenda de paz, que también es de olor grato para Dios. Esta es una ofrenda en la cual se buscaba tener eh, una relación de paz. La palabra paz en hebreo es shalom, pero no significa paz como nosotros la conocemos, que es así como el hecho de que no exista la guerra, sino la paz en el sentido hebreo, el shalom, es una especie de paz en la cual hay una comunión entre los miembros del pueblo y con Dios. Si en esta ofrenda, si se cree que si no hay una reconciliación entre los hombres, no puede haber una reconciliación con Dios. Esta es una de las ofrendas en las cuales el Señor Jesucristo decía, si tienes algo con tu adversario, ve, habla con él, reconcíliate primero con él y después vuelve a traer tu ofrenda. Y se estaba refiriendo a esta ofrenda de paz. La siguiente ofrenda es, ahora sí, una ofrenda por el pecado. Aquí sí es cuando ya cometo algún error, alguna falta a la ley de Moisés,
que no sea pecado de muerte. Y ahorita voy a explicar un poquito más qué es eso, pero cuando cometía alguna transgresión, tenía que llevar esta ofrenda por el pecado. Pero también esta ofrenda era llevada por aquellos que tenían alguna enfermedad y eran restaurados en su salud, como es el caso de la lepra. Eran expulsados del campamento, entraban en una cuarentena y una vez que eran sanados, tenían que regresar al tabernáculo y ofrecer esta ofrenda por el pecado. Es una ofrenda que no es de olor grato para Dios. Y una parte tenía que ser quemada y la otra parte tenía que ser otorgada al sacerdote para su consumo. Y esta ofrenda nos enseña que a través del sacrificio del Mesías, nosotros podíamos ser liberados de nuestros pecados, que no fueran de muerte. Se nos enseña que no importa nuestras enfermedades, no importa si nuestros pecados fueron a causa de nuestra ignorancia o a causa de alguna omisión, nosotros podíamos ser nuevamente restaurados. Y esto se tenía que hacer tantas veces como la persona considerara que había cometido algún pecado o falta. La última es la ofrenda expiatoria. Es una ofrenda muy complicada, pues obviamente no nos va a dar tiempo de analizarla, pero me gustaría que ustedes pudieran hacerlo, que ustedes pudieran adentrarse un poquito más en algo que se conoce como el día de la expiación, en el cual se hacía esta ofrenda. Es una ofrenda que se hace una sola vez al año, pero es una ofrenda que no es de olor grato para Dios. ¿Por qué? Porque esta es una ofrenda que se realizaba por la ofensa de todo el pueblo. Aquí ya es donde el sacerdote se incluye a sí mismo. Y entonces lo voy a resumir lo más breve posible. El sacrificio consiste en dos etapas. Se eligen dos becerros, incluso pueden ser hasta vacas. Un becerro era dedicado para el sacrificio. El otro becerro era el que llevaba los pecados. Entonces era como si se estuvieran dividiendo los pecados. Uno iba a ser consumido en el fuego y el otro, que es el más interesante, era ofrecido a Azazel. Ahora, ¿quién es Azazel? Azazel es un demonio y ese demonio, eh, digamos que era representado a través de esta segunda vaca o segundo becerro y era el que llevaba el pecado del pueblo. Se le amarraba y entonces se le llevaba a un despeñadero en donde era degollado y después era arrojado. Esto es muy interesante por la forma en la que nosotros relacionamos al milenio con lo que va a suceder a Satanás. Él será atado. Sabemos que posteriormente es desatado al final del milenio, pero es cuando entonces será arrojado al abismo. Y esta es la ofrenda a Azazel. La otra parte de la ofrenda, la que se queda en el tabernáculo, es la que es quemada en el altar. Y una vez que es quemada, el sumo sacerdote recoge la sangre en el recipiente y con ella entra hasta el lugar santísimo, en la cual él rocía la sangre sobre el propiciatorio. Y de esta manera es como él reconcilia a todo el pueblo por los pecados que tal vez no confesaron, por los pecados que tal vez nunca supieron que habían pecado.
Y así es como la ley de Moisés logra expiar estas faltas. Pero como decía, hay unas faltas que no son expiadas en la ley de Moisés. Y déjenme encuentro, aquí está. Muy bien, nosotros sabemos que hay pecados de omisión, que hay pecados de comisión y también que hay transgresión. Sabemos que un pecado es cuando sabemos la ley y no la cumplimos. Y llamamos transgresión a aquellos pecados o aquellas faltas a la ley que cometemos a veces sin saberlo o sabiendo que estamos cometiéndola, pero lo hacemos por un acto o por una condición superior. Ejemplo, es el caso de Adán y Eva, cuando ellos transgreden la ley para poder salir del jardín de Edén y tener hijos. El caso de Nefi, cuando él mata a Labán, aún sabiendo que que la ley de Moisés decía que no era permitido matar. En los casos de omisión, a veces es porque nosotros desconocemos cierta ley, porque no estamos al tanto digamos, de las leyes de Dios y omitimos algunas cosas. Y de comisión es cuando ya somos rebeldes, cuando ya lo hacemos intencional. Conocemos la ley y de todos modos decidimos hacerlo. Bueno, en hebreo también existe tres tipos de pecados. El pecado abón, el pecado peshá y el pecado hatá. Eh, los dos, el pecado de abón y el pecado hatá, son pecados que se cometen eh, que no son graves en primera instancia. Por ejemplo, no sé, tomé algo, eh, alguien me presta algún artefacto y se me olvida devolverlo o decidí simplemente no devolverlo y entonces la ley de Moisés me dice, bueno, vas a pagar ese artículo o lo vas a devolver, más aparte tendrás que llevar una ofrenda. Es decir, son pecados restituibles. Pero los pecados pesha son aquellos que ya no se pueden restituir, como es el caso a la falta de la ley de castidad. Pero los pecados pesha también se refieren a los pecados en rebeldía directa contra Dios, a los que el rey Benjamín decía que es eh, nacidos del hombre natural, que se vuelve enemigo de Dios. Y entonces es en este momento cuando estos pecados pesha, la ley de Moisés dice, irremisiblemente tiene que morir. No hay forma de expiar sus pecados. Y es cuando entra la figura de Jesucristo. La figura de Jesucristo es quien da la oportunidad de que estos pecados pesha, que fueran rojos como la grana, puedan llegar a ser emblanquecidos. Y esto es a través del sacrificio del Mesías. Y es por eso que decíamos en la clase pasada que la ley de Moisés aún sigue vigente, pero la ley de Cristo nos permite clavar el acta de decretos, es decir, la sentencia a muerte de los pecados pesha. Ahora, una falta a la ley de castidad puede ser perdonada, siempre y cuando nosotros presentemos la ofrenda que se necesita para el perdón de esos pecados. ¿Cuál es esa ofrenda? Quizá nos podamos preguntar, bueno, en la ley de Moisés se describe perfectamente las ofrendas, pero ¿cuál es la ofrenda de los pecados pesha? La ofrenda de los pecados pesha se encuentra muy bien aclarada en el libro de Mormón. Eh, un espíritu contrito. Si alguien me puede ayudar, se me fue ahorita la frase completa,
eh, es un corazón quebrantado, perdón, y Es un un corazón espíritu, quebrantado y un corazón contrito. así es, y un espíritu contrito. Entonces, esta es la ofrenda para los pecados pesha. De hecho, en el Salmo 50 o 51, donde el salmista le dice que reconoce su pecado, que en pecado lo concibió su madre, que por favor le cree en él un corazón nuevo y un espíritu noble lo sustente, porque Dios al corazón quebrantado y al espíritu contrito y humillado no despreciará. Ahí lo dice el salmista. Así es, hermana. Perfecto, qué bueno que lo menciona. Ahí es donde se comprende la función de Jesucristo en la ley de Moisés. Si nosotros, si Cristo no hubiera venido y hubiera muerto por nuestros pecados, entonces nosotros hubiéramos estado condenados por los pecados pesha, aquellos que ya no tienen restitución. Actualmente sabemos que solamente hay un pecado que ese sí es imperdonable. Y el propio Jesucristo lo menciona. ¿Alguien recuerda cuál es? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Exacto. Ujú. Entonces, es el único que no tiene perdón, ni siquiera por el sacrificio de Cristo. Entonces, ese es ahí donde entra, o se conjunta, perdón, la ley de Moisés con la ley de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, oiga, profesor, ¿podría poner la lámina donde muestra el 1 y el 2 de las ofrendas? Ah, ok. Aquí mejor. Ahí está. Ah, gracias. Muy bien, hermanos. Nosotros prácticamente también tomamos el papel de un sacerdote. ¿Por qué? Porque nosotros somos quien podemos llevar la ofrenda directamente hacia el altar. Ahora bien, ¿alguien recuerda de qué era la tela o de la túnica del sacerdote y del levita? De lino fino. De lino, ajá. Muy bien. ¿Recuerdan qué significa? Pues es la santidad, ¿no? Muy bien. Es la santidad por el color. Cuando se refiere al lino fino, así que por obligación debemos de pensar que es una tela completamente blanca y representa la santidad y la purificación de esa persona. Pero no es una tela que lleve cualquier persona. Es una tela que solamente llevan los sacerdotes y levitas. Por lo tanto, es una tela que representa su sacerdocio. Por eso en el templo todos entramos de blanco. Exacto. Entonces, debemos de pensar cómo se relaciona esta tela blanca que representa el sacerdocio, nuestra santidad, nuestra pureza, con relación a nuestro sacerdocio, la confianza que Dios tiene en nosotros para poder llamarnos sus sacerdotes y oficiar en su casa. Entonces, ojalá y nosotros estemos preparándonos de esta manera. ¿Ya puedo cambiar la diapositiva? Sí, muchas gracias. Muy bien. Ok. Lo que hemos hablado también acerca de los materiales. Este altar, el Mizbaj o el altar del sacrificio, era de bronce. ¿Recuerdan qué representa el bronce? No. Había comentado que era muy resistente el bronce, Ajá, ¿no? así es.
Acuérdense solamente de la relación que existe en el tabernáculo. Está en 3 etapas, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y hablamos de 3 metales distintos en el tabernáculo: el bronce, la plata El oro. y el oro. Entonces, si el oro representa lo celestial, lo puro, ¿qué representará el bronce? Pues La terrenal. lo terrenal, Muy, lo puro, ¿no? muy bien, exacto. Prácticamente nuestro estado mortal, de estar en el mundo, pero para querer salir del mundo, nosotros tenemos que sacrificar. Muchas veces sacrificamos al hombre natural para poder acercarnos al lugar santo. Y esto es de manera voluntaria. Esto es algo que nadie va a poder sacrificarse por nosotros en este sentido. Estamos hablando de poder acercarnos ya de manera nosotros. Estoy hablando del microcosmos, es decir, de nosotros mismos. Nos acercamos al lugar santo sacrificando a nuestro hombre natural. Si nosotros no estamos dispuestos a quemar al hombre natural en el altar del sacrificio, entonces no vamos a poder acercarnos a la verdad. Por eso es que en Romanos dice que no debemos de olvidar que estamos en el mundo, pero que no pertenecemos al mundo y que tampoco debemos de conformarnos a este siglo. Exacto, así es. Que conformarse implica simplemente desear quedarnos aquí, Uh-huh. en una vida quizá muy cómoda, muy alejada de esos sacrificios, pero Pero entonces obviamente nunca estaremos en la presencia del Señor. es sin futuro. Exacto. Una vez que hemos sido o que hemos decidido sacrificar al hombre natural, el siguiente paso es buscar el lugar santo. Y nuestro Señor nos ofrece entrar al lugar santo. ¿A través de qué? A través de la verdad. Si nosotros no estamos dispuestos a aceptar la verdad, no podemos entrar al lugar santo. Pero para ello, no solamente hay que sacrificar al hombre natural, sino también hay que lavar al hombre que está en pie. Y es cuando encontramos la fuente. En la fuente nosotros lavamos nuestro rostro, nuestras manos y nuestros pies. Algo interesante de la fuente es que la fuente, que bueno, aquí le puse el nombre de lavacro. La palabra lavacro es una palabra que viene del griego y se refiere a un recipiente que se usa para lavar. Actualmente esa palabra ya no se usa, pero es la palabra que más se acerca a lo que significa esta fuente. Es un recipiente en el cual la persona se lavaba, en este caso los levitas y sacerdotes, para poder entrar al lugar santo. ¿Qué nos representa el lavacro? ¿O a qué les hace referencia? ¿Podría ser al bautismo? Muy bien, al bautismo. A la renovación que tenemos. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra cosa que les haga recordar? Es entrar limpios, puros. Perfecto, muy bien. Y para quienes han entrado al templo, saben que también hay que lavarse. Eso es algo interesante porque a veces olvidamos un poquito esta parte en la que los discípulos de Cristo ya eran bautizados. Sin embargo, antes de morir, Cristo lava los pies de sus apóstoles. Pedro se lo impide y le dice: no, Señor, tú no me lavarás los pies. Sin embargo, el Señor le contesta con algo que a veces en el mundo cristiano no se entiende la magnitud de estas palabras.
Si no lo hago, no tienes parte conmigo. Es un segundo lavamiento, además del bautismo. ¿Para qué? Para que entonces puedan no solamente tener acceso al lugar santo, sino también al lugar santísimo. Podríamos considerar dentro de las ordenanzas cuando se nos lava y se nos unge con aceite y ya después podemos entrar. Así es. En las ceremonias de iniciatorias. Ah, Ujú. Esta es parte, de hecho es una iniciatoria en el orden de Aarón. Ay, perdón, hermanos, voy a... Ok, ahí está. Bien. Uno de los materiales con los que fue hecho el lavacro es a través de espejos. Aquí es donde mencionaba en la clase del miércoles que el Señor le pide al ejército, bueno, no le llama ejército, le llama a las mujeres de la defensa, algo así me parece que es la Las palabra. guerreras, ¿no? Las guerreras. A las guerreras, perdón. Las A mujeres las guerreras. guerreras. Que reúnan todos los espejos y que los usen para la elaboración de la parte interior del lavacro. Prácticamente cuando el sacerdote se asomaba para lavar sus manos, su rostro, tenía que ver su propia imagen. Y hermanos, cuando nosotros nos vemos a un espejo, podemos ver dos cosas. Uno, la realidad, lo que realmente somos, o también podemos ver lo que queremos ver. Aquí lo interesante es que es una especie de autorreflexión, de autoconciencia, de poder saber a quién estamos viendo eh, en el espejo. Si seguimos viendo un rostro cansado, un rostro sucio, o si estamos viendo un rostro ya lavado, listo para entrar al lugar santo. Entonces, que ojalá nosotros podamos tener esa reflexión de recordar nuestro momento bautismal y entonces ver si nosotros seguimos siendo la misma persona o si ya hemos mejorado. Entonces, es algo que nosotros podemos aprender de la vaca. Y por supuesto también encontramos la figura de Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dice en el libro de Alma? ¿Cuál es el rostro que debemos de reflejar en nuestros propios rostros? de Cristo. El de Exacto, el rostro de Cristo. Entonces, nuestras caras dicen más que a veces nuestras propias palabras. Yo siempre lo he mencionado en algunas clases, que a veces hablamos de Cristo y tenemos una cara así como diciendo, hermano mío, vete al infierno, ¿no? Debemos ser congruentes incluso hasta con nuestras expresiones. Si realmente decimos que estamos felices de conocer el Evangelio, entonces demostremos esa felicidad. Ok. Ya entrando al lugar santo, encontramos la mesa de los panes de la proposición. En hebreo, así es como se pronuncia, pero aquí lo importante es la palabra japanim, es decir, presencia o rostro. Los panes del rostro, los panes de la presencia, que es prácticamente lo que nosotros conocemos como la Santa Cena.
es la presencia del Señor en el pan. Y bueno, según se dice también, hay otros utensilios que son unas copas en las cuales se servía vino, solo que en la cristiandad regularmente se cree que estas copas eran usadas para poderlas beber a manera de como lo hacemos en la Santa Cena. Se bebe el vino y se come el pan. Pero resulta que no es así. El vino que se servía en las copas se hacía para libación. ¿Y alguien recuerda qué significa o sabe qué significa la palabra libación? Libación. Alguna vez oí a un colombiano que decía, acostumbramos ir a libar cuando van a tomar entre los amigos el vino, Muy llámese bien. tequila o porto o lo que sea, pero libar era ir a beber. Ok, muy bien. Ese es un uso más contemporáneo, un uso más hacia nuestros días. Se dice que vamos a libar, pero en realidad la palabra libación significa derramar. Es algo que se derramaba. Precisamente cuando los colombianos dicen, y digo este ejemplo, como también lo dice la hermana, porque es muy común en ellos, que dicen vamos a libar, que en otras palabras se dice vamos a derramarla. Okay. Es una expresión coloquial, pero el vino que se servía en las mesas, en la mesa de pan de la proposición, era para libación, es decir, era un vino que se derramaba, no se tomaba. Y nos hacía una alusión al derramamiento de sangre. ¿En dónde lo derramaban? Alrededor de la mesa, Okay. cuando se cambiaban los panes, entonces el vino que ya estaba sobre la mesa se derramaba en el piso. Ah, Y gracias. entonces se llenaban nuevamente las copas y se ponía el nuevo pan. El pan tenía un agujero. Eh, Generalmente las representaciones que se hacen del pan se hacen como si fueran unos panquecitos, pero eso no es correcto. Tenía que ser pan ácimo, es decir, pan sin levadura. Es decir, la imagen que vemos en pantalla no es correcta. Eran una especie de tortillas, eran más delgadas, eh, más gruesas que las tortillas que conocemos, pero más delgadas que estos panes que se ven aquí. Eran 12, ¿no? Y tenían que ser 12. Y llevaban un hoyo en el centro, como si fueran una especie de dona. Y desde aquel entonces, y hay pruebas en el Talmud, que se decía que el Mesías debía de llevar unas marcas. No, nunca se describe cuáles, pero se decía que ese pan con esos agujeros eran precisamente la representación de las marcas del Mesías. ¿Cuáles creen ustedes que sean esas marcas? Las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Correcto. Obviamente ya los judíos ortodoxos en la modernidad rechazan esta explicación que se encuentra en el propio Talmud. Y fíjense que cuando yo estuve investigando sobre estas cosas, hacían muchas referencias a escritos judíos antiguos y hablaban prácticamente de Jesucristo. Lo curioso es cómo los judíos sí aceptaban a Jesucristo en su momento, pero algo sucedió en la historia que hubo una ruptura total entre judíos y cristianos. Ojalá y que esa ruptura se pueda terminar y que los judíos puedan aceptar cada vez más eh, la misión del Salvador Jesucristo. ¿Alguna pregunta acerca de la mesa de los panes de la proposición? Se me estaba olvidando un detalle, que es también que había un incenciario en la mesa.
ese incienso se prendía cuando se hacía el cambio de los panes, de tal forma que representaba la oración en el momento del cambio de los panes, para la consagración de los nuevos. Entonces, si vemos, es prácticamente la reunión sacramental en una mesita. El siguiente artefacto que encontramos es la menorá, o el candelabro, perdón, de 7 brazos. Quizás es el artículo más famoso, es el símbolo que realmente es o representa a Israel. Regularmente siempre encontramos la estrella, pero la estrella es algo más moderno. La menorá durante siglos fue el símbolo judío por excelencia. ¿Y qué creen que signifique la menorá? Es algo con lo que estamos un poquito más familiarizados. El Espíritu Santo, ¿Por qué, hermana? porque es la luz, Muy bien, porque pienso que es la luz, ujú, excelente, la hermana. guía. ¿Alguien tiene otra interpretación? Pensemos que se trata de un artículo que tiene 7 brazos, que es de oro, que lleva luz. Pues puede tener relación con las 7 iglesias. Perfecto, muy bien. Ya nos aventamos hasta Apocalipsis. Tiene una relación con las 7 iglesias. Entonces, aquí ya nos metemos un poquito al microcosmos. ¿Quiénes son la iglesia? Pues el pueblo de Israel. Muy bien. En este caso, pues nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos enseña la menorá acerca de nosotros mismos? Que somos llamados a ser la luz del mundo. Perfecto, muy bien. Somos llamados a ser la luz del mundo. Algo que me parece interesante es que esta pieza, que medía aproximadamente como 1,5 metros, desde su base hasta la punta, tenía que ser hecha de una sola pieza de oro. A Es golpe. decir, no hay nada ensamblado. Ujú. Perdón, hermana. Sí, a golpe de martillo. A mí me llamó mucho la atención eso, porque yo digo, Dios bendito, cómo les diste esa habilidad para venir y moldear aquello. Sí, el oro es muy, muy maleable, pero a golpe de martillo y todo en una sola pieza, bueno, es una obra maravillosa, increíble, ¿no? Así es una obra exquisita. Mm. Y si esta menorá está hablando de nosotros, entonces, ¿cómo es que nosotros somos formados? Pues dice en la palabra que el buen alfarero nos quebranta, nos moldea, nos transforma a su imagen, porque dice, Señor, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, para ser como tú. Así es. Entonces, no podemos pensar que vamos a alcanzar la santidad sin que Estamos en, seamos golpeados por el martillo. pero sí por las experiencias de la vida. Exacto. Entonces, así como este candelero, perdón, fue formado a martillazos, así también nuestra propia vida tendrá que ser moldeada por un artesano perfecto. Entonces, demos gracias en la adversidad, demos gracias en las dificultades, aún incluso en la tentación, porque por medio de ellas nosotros somos perfeccionados. En este menorá se muestra nuestra naturaleza divina. Hay oro en nosotros. Hay algo que es santo dentro de cada uno de nosotros. Y eso santo nos debe de alumbrar al resto de las personas. Entonces, es algo muy, muy maravilloso lo que nos enseña de nosotros mismos.
No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna pregunta que quieran hacer Bueno, acerca de... también con referencia a esto, Ujú. dice que seremos pasados como el oro 7 veces por el fuego, para que el Señor nos vaya purificando y que esos tiempos van a doler mucho. Yo no creo que hayamos sufrido 7 veces en los años que tenemos de vida, ¿verdad? Yo creo que hemos sido pasados por el fuego en muchísimas ocasiones de nuestra vida, en mayor o en menor intensidad, pero es cuando nos está el Señor puliendo, nos está moldeando. Y hay una parte, pero no recuerdo dónde está en el Antiguo Testamento, que dice que el hierro se salla con el hierro y el hombre con el hombre. Por eso, Ujú. de convivir con nuestros semejantes, tomaríamos en cuenta el trigo y la cizaña dentro de la congregación. A veces somos trigo, lastimamos, nos lastiman, a veces somos cizaña, lastimamos, muchas veces no nos percatamos, pero el Señor está permitiendo todo eso para que vayamos forjándonos como el oro, ¿no? Vayamos teniendo esa fortaleza, esa resistencia ante las adversidades que pues a lo mejor a uno se les hace más ligero lo que a mí se me puede hacer muy difícil, pero confiamos en, como dice el Señor, no nos va a dar una carga mayor a la que podamos sobrellevar y que juntamente con los problemas, por llamarlos así, también nos da la salida. Y ahí es donde tenemos que apoyarnos en conocer su voluntad por medio de las escrituras para ir comprendiendo un poquito más por qué y para qué, que es lo importante, para qué. Así es, hermana, muchas gracias. Y esto que menciona también es muy importante porque ya pasando al nivel cosmos, que representa a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él es la luz, que Él es la verdad y la vida. Y esto es lo que representa el fuego, luz, verdad y vida. Y no solamente eso, sino que además, como lo acaban de mencionar, es la lámpara, que como dice el Salmo, lámpara es a tus pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y entonces, si nosotros pretendemos ser guiados en medio de la oscuridad, no podemos hacerlo sino a través de la palabra del Señor. Y como sabemos, en el libro de Juan se relaciona al verbo o a la palabra directamente con Jesucristo. Entonces, siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo es como nosotros podemos andar en la oscuridad. Es interesante que tanto la mesa como el menorá estaban en una parte oscura, pero aún así había luz, por una luz propia de la menorá, que tenía que estar prendida las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, eso era algo interesante, porque de hecho para prender estas lámparas se tuvo que utilizar el fuego del altar. ¿Y hay quien recuerda cómo fue ese encendido del fuego del altar? Creo Eh, que es- primero se encendía la del centro y después de derecha a izquierda, ¿no? Muy bien, así es. Esto refiriéndose a la menorá. Pero en el altar del sacrificio, el Mizbeach, ese lo prendió el propio Jehová. Ahí no hubo mano humana. Dios hizo descender fuego del cielo y se prendió el altar del sacrificio. Ese fuego tenía que permanecer encendido siempre. No se podía apagar ni siquiera en la noche. Y de este fuego tomaban para prender las lámparas de la menorá. Entonces, hay una hermosa relación en todo esto, que obviamente no nos da tiempo de ver todos los detalles. Y ahorita prácticamente estamos solamente haciendo un brevísimo resumen. La menorá estaba también conformada
de unos diseños que era precisamente flor de almendro, manzana y y una flor. En realidad en hebreo dice un botón de flor. Y bueno, quisiera en esta ocasión concentrarme un poquito más en la flor de almendro por su significado. La flor de almendro en hebreo significa, perdón, bueno, la palabra almendro en hebreo significa despertar. Está conformada de 5 pétalos y tiene una simetría perfecta. Regularmente en otras culturas se utiliza como símbolo de fertilidad. La flor de almendro, hermanos, nos representa también a nosotros porque nos da la oportunidad de saber que podemos ser fructíferos, que podemos eh, ser perfectos, pero primeramente tenemos que despertar. Y eso me suena mucho cuando leí Habla con la mano y Lemuel y les dice despertar y recordar, ¿no? Entonces son dos palabras que están asociadas, despertar y recordar. Prácticamente son palabras que nos indican que debemos de estar vivos, que debemos de estar avivados. Y es una palabra que se relaciona con el fuego. Avivar el fuego es hacer grande la llama. Entonces, si nosotros queremos estar avivados en el fuego del Espíritu, nosotros tenemos que ser un almendro, es decir, estar despiertos. Si no nos mantenemos despiertos, entonces, cuando llegue la noche, nos va a agarrar desprevenidos y nuestras lámparas no van a tener aceite. Muy bien, Qué bonito. ¿sí? Se asocian muchísimas Sí, cosas. sí. Ujú. Mencionas que también significa fertilidad, la Ujú. posibilidad, ¿no?, de reproducirnos, multiplicarnos. Yo ahorita me acuerdo de mi nieto, él despertó a este mundo, a esta vida, y a nosotros nos toca avivarlo, ayudarlo a que se cultive, a recordar quién Así es, es. de dónde viene. Y para mí va a ser hermoso porque pues tengo mucho más conocimiento de cuando nacieron mis hijas. Yo traté de guiarlas pues por el camino del Señor, ¿no? Pero ahorita con todo este conocimiento estoy viendo que es, una, es un regalo del Señor para nosotros porque vamos a poder vivirlo desde el tiempo en que en el vientre lo fue formando a su imagen y semejanza. Perfecto, ¿sí? Un microcosmos perfecto que nació a la vida, fue su despertar y nosotros tenemos que ayudarlo a que él venga y vaya recordando quién es, de dónde vino, para qué está aquí y a dónde va a ir. Se me hace Así muy es. hermoso todo eso. Muchas gracias, hermana. Y esto que menciona también es muy hermoso poder detectarlo, como este menorá también representa una vida humana. Ajá, Y nosotros debemos de mantener la llama viva en esa persona. ajá. Muchas gracias, hermana, por este comentario. Pasamos al siguiente y último del lugar santo, que es el altar del incienso. ¿Y alguien recuerda qué era lo que representaba? Como mencionaste, las oraciones, ¿no? Perfecto, así es. Olor fragante al Padre. Ujú. Y también representa pues al Espíritu Santo, ¿no? Porque se tenía que, bueno, encender y, y con él creo que para poder entrar al lugar santísimo, ¿no? Exactamente, Mm. así es. Ahora viene algo interesante. ¿Cuántos altares existían en todo el tabernáculo, desde el atrio hasta el lugar santísimo? ¿Cuántos altares existen?
Pues, pues el del sacrificio, el del Ajá. incienso, y pues no sé si se considere la mesa de la proposición. No, No, propiamente como altar, sería pues el solamente el arca, del incienso. ¿Perdón? el arca No, tampoco. tampoco. Eso es lo interesante. Cuando yo Mm, lo descubrí, me sorprendí muchísimo porque efectivamente solamente hay dos. El mm, altar del sacrificio a la entrada y el altar del incienso a la entrada del lugar santísimo. ¿Qué podemos aprender? Que hay juicio en los altares. En el primero hay un perdón de pecados y en el segundo se exige santidad. oh, Sin santidad nadie puede entrar al lugar santísimo. Entonces se realiza una especie de juicio. Y hay algo interesante que ocurre cuando en alguna ocasión dos de los hijos de Aarón entran al altar del incienso, pero iban tan emocionados y tan borrachos que ponen un incienso equivocado, algo que el Señor no había mandado. Y entonces el fuego desciende, que yo creo que más que descender es un fuego que salió del mismo altar y consumió a los hijos de Aarón, los mató en ese momento y les impidió la entrada al lugar santísimo. Entonces, podemos ver que dentro de nuestras oraciones, dentro de esa búsqueda de la comunión con el Espíritu Santo, lo que se exige es santidad, cada vez más perfección. Y eso es lo que significa el incienso, esa perfección y ese juicio. Los cuernos que encontramos en el altar, al igual que los cuernos que encontramos en el primer altar, son alusión a poder, al poder de Dios en las cuatro esquinas del mundo, al norte, al sur, al este y al oeste. Entonces, el juicio del perdón de pecados y el juicio de la santidad es para todos. En el primer caso, para aquellos que quieren entrar al camino, y en este caso del altar del incienso, para aquellos que quieren entrar al lugar santísimo. ¿Algún comentario, pregunta? híjole, es que esto es, yo creo que no reflexionamos mucho en estas cosas, ¿no? Y como tú mencionabas hace unas clases, que esto nos iba a ayudar a poder entender cuando volvamos a entrar al templo. Así es. Ujú. Eh, Cuando nosotros entendemos el tabernáculo, esa idea de que los templos son solamente lugares bonitos desaparece de nuestra mente y empezamos a encontrar esos símbolos en las cosas que vamos encontrando. Desafortunadamente la iglesia no ha querido profundizar en los símbolos que se encuentran en los templos en la actualidad, precisamente para que la gente no se obsesione. Pero valdría la pena eh, hacer una reflexión de las cosas que podemos aprender en el templo en todos sus detalles. Tratar de crear conciencia, Exacto, porque ahorita como mencionas, ¿no? El altar del incienso es el poder de Dios, su autoridad para irnos purificando más. Y, y yo digo, bueno, Señor, por tu infinita misericordia y la expiación de Jesucristo, yo sin ser perfecta, me has permitido entrar al lugar santísimo. Es lo que yo percibo ahorita, que es uh-huh. una gracia de Dios por la expiación de Jesucristo que podemos entrar, porque cuando nosotros nos presentamos, el Señor ya no nos ve a nosotros, ve a Jesucristo que va delante nuestro, porque de otro modo no entraríamos, caeríamos fulminados y es una cosa muy fuerte y no la Así es. valoramos. O sea, yo ahorita estoy percibiendo todo eso, ¿no? Y digo, qué
qué inicua, ¿no? Cómo no he captado. Yo trato de hacer las cosas bien para ir, pero no con la conciencia que estoy tomando ahorita. Para cuando vuelva a entrar al templo, voy a concientizarla, que Dios me ayude. Concientizar es saberlo y hacerlo. Entonces, todo esto, yo siento que a mí me está descorriendo un velito por ahí que estaba, ¿no? Que pues va uno así como niño chiquito y medio pues, siguiendo, ¿no? A donde te llevan, pero conforme creces, maduras, ya estás más consciente y das tus pasos más firmes, porque ya estás cierto de lo que es, ya lo aprendiste, y que Dios nos ayude para que esto no se nos olvide, porque es muy importante. Pues sí, yo pienso que la próxima entrevista que tenga para renovar mi recomendación del templo va a ser totalmente diferente. Qué bueno, hermana, muchas gracias Totalmente diferente. gracias por compartir estos Mm, sentimientos y pensamientos con nosotros. Muy bien, hermanas, pues ya estamos en el lugar santísimo. Pero antes de entrar a ver el arca, necesitamos ver un detallito muy interesante. Vamos a hablar primero del sumo sacerdote, que era el único que tenía derecho a entrar al lugar santísimo. Como vemos, tenía unas vestiduras muy peculiares, una vestimenta de lino fino, que representa la pureza, la blancura, y su sacerdocio. Una vestimenta con detalles azul, púrpura y carmesí. El carmesí la sangre, el azul eh, la vida celestial y el púrpura la realeza. Es decir, ya se hacía un llamado a que el sumo sacerdote fuera rey y no solamente un sacerdote más. Le daba cierta jerarquía por sobre todos los demás. Tenía que llevar el incenciario en su mano. Este incenciario lo tomaba precisamente del altar del incienso. Sin ese incenciario no podía entrar al lugar santísimo. Pero además de ello, en el pecho, ¿alguien sabe qué llevaba? El pectoral con las piedras preciosas que representaban a cada una de las tribus de Israel. Perfecto. ¿Y qué más llevaba adentro del pectoral? Sí, vi que llevaba algo, pero no me acuerdo qué. Muy bien. el efod, ¿cuál qué era? El efod. El efod es esta como pechera. Ah, ya. Ujú. Y en esa pechera se recargaba precisamente el pectoral. Ah, ujú. Vamos a decir que era como una especie de cangurera. Ujú. Eh, llevaba las 12 piedras y dentro llevaba el Urim y Tumim. Ah, lo iba a decir, pero dudé. Ahora, ¿recuerdan qué significa en español Urim y Tumim? Son dos palabras en plural. Son los videntes, ¿no? Son los videntes, muy bien. Mm, Y la palabra Urim y Tumim significa luces y perfección. Perdón, perfecciones en plural. Luces y perfecciones. Esto es muy importante. Les voy a decir por qué. El último velo para entrar al lugar santísimo era un velo que tenía un grosor de 10 centímetros. Es un velo súper anchísimo. Se dice que incluso que para poderlo jalar se tenía que hacer con 2 caballos. Entonces no era un velo como lo conocemos en la actualidad, es decir, una tela delgadita que hay que pasar hacia otro lado así, nada más recorriéndolo. Era un velo que era prácticamente como si fuera de concreto. Y no había puerta.
Se dice en el propio judaísmo, en el Talmud, que para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, tenía que invocar los poderes celestiales para traspasar el velo y entonces poder estar en el lugar santísimo. Es decir, nunca vamos a encontrar una escritura que hable de que el sumo sacerdote recorría el velo, sino simplemente que ya estaba dentro del lugar santísimo. No hay referencias a recorrer el velo, excepto en Doctrina y Convenios. En Doctrina y Convenios se habla acerca de recorrer el velo, pero ya como algo permanente, es decir, quitar el velo, no simplemente hacerlo a un lado. Eso es imposible. Eso es algo que me llamó mucho la atención, porque para poder entrar a la presencia necesitábamos llevar oración, los intérpretes y las tribus de Israel en el corazón. Si nosotros si nosotros creemos que vamos a estar en la presencia del Señor sin pensar en el prójimo, sin pensar en aquellas tribus que están perdidas, entonces no podemos estar con la frente en alto ante el Señor y decir, pues Señor, estoy aquí ante tu presencia, sin importarme a las tribus perdidas, sin importarme las oraciones de mi prójimo y sus necesidades. Entonces, cuando nosotros oramos, no solamente debemos de orar por nosotros y por los más allegados, debemos de orar incluso por nuestros enemigos, orar por aquellos que ya han perdido la fe. Y quizás, si ustedes se han dado cuenta, no hemos hablado del macrocosmos. ¿Por qué razón? Porque el macrocosmos ustedes lo van a notar en Apocalipsis. Me llama mucho la atención que cuando el Señor está a punto de abrir los sellos, los 4 seres vivientes toman el incenciario y lo derraman. Es decir, derraman todas las oraciones de los santos en el universo. Todas esas exclamaciones, súplicas a Dios, son derramadas en todo el universo, de tal forma que entonces Dios se da cuenta de las injusticias que se han hecho y es cuando decide poner fin a todo esto. Entonces, son muchísimas cosas que se van relacionando con esta figura del sumo sacerdote. Y ahora viene lo más hermoso. En la actualidad, ¿quiénes entran al lugar santísimo? Todos nosotros los que ya hemos sido investidos y que santificados, que nos preparamos para poder entrar a su presencia, a ese lugar santísimo. Perfecto, hermana, muy bien. Entonces ya hemos sido lavados, ungidos, llevamos puestas las ropas ceremoniales para poder estar autorizados para entrar. Y no solamente hombres, también mujeres. De tal forma que este es un real sacerdocio, ya no es a la manera del sacerdocio de Aarón, donde solamente entraba el sumo sacerdote. Ahora, gracias a Cristo, hombres y mujeres tienen derecho en el sacerdocio de Melquisedec a poder entrar al lugar santísimo y estar en la presencia del Señor. Qué maravilloso privilegio de poder saber que tanto hombres como mujeres son llamados a ser reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas del más alto Dios. Aquí ya no es solamente ver a Jesucristo, aquí es poder ver al Padre. Y esto es lo que representa el arca, la presencia de Dios. En hebreo se conoce como Shekinah. La Shekinah era la presencia de Dios y era tan grande que se dice que incluso había una columna de luz que descendía directamente sobre
el lugar santísimo, mientras que en el atrio había una luz natural. Al entrar al lugar santo encontramos una luz, o encontramos la luz de la menorá, una luz que se tiene que mantener encendida por acciones físicas. Y en el lugar santísimo no había luz en lo absoluto, excepto la Shekinah, la presencia de Dios. Entonces aquí vemos distintos tipos de luz. El mundo camina en la luz natural, en la luz de Cristo, en lo que su propia conciencia le dice. Al entrar al lugar santo, nosotros estudiamos la palabra, oramos, nos consagramos al Señor a través de la ordenanza de la Santa Cena y decimos que vamos a tomar su nombre para que nosotros podamos tener su espíritu y de esta forma mantener viva la llama de la luz que nos lleva hacia el lugar santísimo. Pero cuando entramos al lugar santísimo, es directamente la luz del Padre Celestial la que nos ilumina. Y es la que nosotros debemos de aspirar. El arca del pacto se compone de tres aspectos importantes: el Aarón, el Caporet y el Paroquet. El Aarón es propiamente lo que es el cajón, el arca en sí. El Caporet es la parte del propiciatorio, la tapa. Y el Paroquet era una especie de manto que se colocaba encima. De tal forma que entonces, para poder realizar la ordenanza en el lugar santísimo, era necesario descubrir el arca, se esparcía sangre sobre el arca y entonces se realizaba la ordenanza de pedir perdón por el pueblo. Nótese que mientras que en nosotros altares vamos gradualmente reduciendo el número de personas, es decir, entramos al lugar, al atrio y pedimos por nosotros. Ujú. Entramos al lugar santo y seguimos pidiendo por nosotros. Pero cuando entramos al lugar santísimo, pedimos por todo el pueblo. Y ahí fue algo que me llamó mucho la atención porque dije, en lugar de haber sido al revés, resulta que cuando entramos a la presencia de Dios, entramos pensando en las necesidades del prójimo. Entramos pensando en las dolencias, las enfermedades eh, que ha sufrido nuestro pueblo, las gentes a las que amamos. Y vamos pidiéndole a Dios, no por nosotros, sino por nuestros hermanos, los que están sufriendo. Eso es lo hermoso. Es la intercesión que nosotros podemos hacer por nuestra familia, por nuestros amigos, por la gente que ya ha muerto. Entrar al lugar santísimo es maravilloso. Es realmente poder decirle al Padre, perdona a mi enemigo. No entiendo a mi enemigo, pero perdónalo. Y eso es algo hermoso, hermanos. Que ojalá y podamos llegar al lugar santísimo con esta ofrenda y esparcir la sangre que Jesucristo fue quien derramó por cada uno de nosotros. Es muy hermoso y el poder saber que a través de todo este trayecto hubo centinelas, hubo querubines vigilándonos, siendo testigos de todos nuestros hechos, y ellos llegan al final también con nosotros, los vemos ahí en el arca, y ellos son quienes dan testimonio, uno a la izquierda y otro a la derecha, diciendo lo que dice es verdad. Es muy hermoso, hermanos. No sé qué piensen ustedes. Chispas. No hay nada oculto. Así es. Que ojalá y podamos aprender
más del templo a través del tabernáculo. Mi deseo es que nosotros podamos amar la obra del Señor, no solamente por lo bonita que es para nosotros, sino lo bonito que puede ser para el resto de la humanidad a través de nosotros. Porque ahora nosotros somos llamados también a ser sumos sacerdotes y abogar por el pueblo, de poder llevar una ofrenda no para nosotros, sino para el bien de los demás. Cuando yo veo el tabernáculo, me doy cuenta de que la ley de Moisés no es una ley tan baja como a veces los cristianos la hacemos parecer, como si fuera solamente mandamientos temporales, carnales, obedeces o te castigo. Es muy espiritual, es muy profunda. Entonces, cuando traemos esto hacia nuestros tiempos, podemos decir, ahora entiendo por qué el Señor puso esto en el templo. Ahora entiendo por qué nos pide que hagamos esto antes de entrar al templo. Entonces, muchos detallitos. Y, por ejemplo, aprendí ahora la importancia del diezmo en la construcción del tabernáculo. Y dice la escritura que la gente dio de corazón hasta que sobreabundó. Y el propio Señor tuvo que decir, basta, ya no den más. A diferencia de los tiempos de Esdras, cuando iban a reedificar el templo, nadie quería dar nada. Y entonces el Señor tiene que llamar a Malaquías y decir, vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces son dos cosas muy distintas que no había aprendido hasta esta ocasión de la importancia de la ofrenda, de la consagración. Y me doy cuenta de que me falta muchísimo para poder alcanzar la santidad que el Señor espera. Quise terminar este curso con esta parte, porque como ustedes saben, estuvimos hablando de la santidad y no vamos a alcanzar esa santidad a menos que estemos trabajando en el templo, que podamos acercarnos cada vez más a cada uno de los altares y por último al arca. Sé que es la forma en la que nosotros podemos llegar a la presencia del Padre, siguiendo el camino, la verdad y la vida, ofreciendo las ofrendas necesarias, haciendo nuestra parte, porque ya Cristo hizo la suya. Entonces ya nomás solamente nos falta presentarnos en santidad ante el Padre. Lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Gracias. ¿Preguntas, quejas, chismes? No, maravilloso el curso y esperamos con ansia el siguiente. Pues esperen, recuerden que... Esperamos sentadas. Ustedes sentados. No. Bueno, sí, pero yo sé que el Señor nos dará la oportunidad de reunirnos nuevamente, pero en este tiempo que no nos vamos a ver, si surge alguna pregunta, duda, de algo que ustedes recuerden y digan, esto no lo pregunté, esto me quedé con la duda, estoy a sus órdenes. Gracias. Nos podemos comunicar a través de mensajes, nos podemos echar una llamadita, con confianza, estaré en la mejor disposición. Agradezco a Dios esta oportunidad que me dio de estar con ustedes este semestre. Muchas gracias por su ejemplo, muchas gracias por su fortaleza. Tiendo a ser muy chillón, ese es quizá uno de mis grandes defectos, pero realmente hice estas clases con mucho amor y pensando cada día en ustedes, para que ustedes siempre fueran nutridos con la mejor porción. Y deseo que así haya sido. Y si no, pues ya el Señor me estará juzgando. Pero quiero que sepan que les quiero mucho, a pesar de la distancia.
Se notó muy Gracias. esfuerzo poder hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por todo tu interés y gracias por todo tu conocimiento que nos compartes y de igual forma te queremos mucho y yo te admiro y gracias por compartir tu conocimiento. Gracias a ustedes por su paciencia. Y a veces nada más me entiendo yo, pero espero dejar una enseñanza un poquito clara. Bueno, hermanos, pues vamos a terminar con una oración, agradeciendo el milagro que se nos hizo en esta noche. La sesión de Zoom no se cerró por alguna razón. Así es. Nos fuimos de corrido en esta clase. Y bueno, Ya vivía por ahí. compramos todas las unidades, Juan, por eso creo que ya no se cortó. Todas las unidades ya tienen Zoom. Ah, ok. ¿En serio? Ya todas tienen. Órale. Ah, muy bien. Entonces, este es nuestro milagro de Hanukkah. Ajá. Se hizo la luz. Muy bien, pues vamos a terminar con una oración. Hermana Elda, ¿usted hizo la oración? No. No, ya no, porque se presentó una urgencia y tuve que salir por un momento. ¿Fue usted, hermana Sofía, si no me equivoco? Yo la hice. Ok, ahora usted escoja su víctima. Oh. Bueno, pues voy a escoger a la hermana Sonia. Ok, muchas gracias. Querido Padre Celestial que estás en el cielo, en esta noche te agradecemos esta oportunidad que nos has dado de escuchar, Señor, estas enseñanzas acerca del templo y acerca también de las cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que puedas bendecirnos siempre con esta disposición de querer ser mejor, de ser humildes, y te pedimos, Padre, también esta bendición especial para nuestro maestro Juan Carlos, para que le bendiga siempre y pueda tener esta disposición de compartir su conocimiento. Ayúdanos para que podamos ser mejores, Padre, y bendice por favor a tus hijos que están enfermos y que están padeciendo. Ayúdanos para que podamos ser constantes y sobre todo pacientes en las pruebas. Te lo rogamos con humildad, pidiendo siempre que se haga tu voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Les mando un abrazo, cuídense mucho y tengan muy bonito fin de año. Igualmente. Para todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Pronto.